Lucía era una joven tranquila, alguien que siempre caminaba con cuidado y que no buscaba problemas. Aquella mañana salió de casa como cualquier otro día, pensando en sus tareas, en su familia y en todas esas cosas pequeñas que llenan la mente sin que uno se dé cuenta. El sol estaba suave, el aire era frío, pero agradable, y ella avanzaba por la calle con una taza de café en la mano y una mochila ligera sobre los hombros. Nada parecía extraño, nada parecía peligroso, todo era normal. Caminaba cerca de una zona donde el suelo tenía pequeñas grietas, pero como siempre había pasado por ahí, no pensó en mirar dos veces. Su mente estaba en otro lugar, en una conversación pendiente, en un mensaje que quería responder después, en planes para el fin de semana. Fue entonces cuando su pie se atoró en una de esas grietas, y su cuerpo perdió el equilibrio en un solo segundo, un segundo que cambió todo. Lucía intentó sostenerse, pero no pudo. La taza cayó primero, el café se esparció sobre el pavimento y, antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo golpeó el suelo con fuerza. Sintió un dolor punzante correr desde su cuello hasta su espalda, un frío interno que le recorrió cada parte del cuerpo, y de inmediato supo que algo no estaba bien. Intentó moverse, pero sus brazos no respondieron. Trató de levantar la cabeza, pero un dolor intenso la obligó a quedarse quieta. La gente seguía pasando cerca. Algunos miraron rápido, otros desviaron la vista, creyendo que solo se había caído y se levantaría en unos segundos. Lucía quería pedir ayuda, quería decir no puedo moverme, pero su voz no salía. Su respiración se hizo pesada, y una sensación de miedo comenzó a crecer dentro de ella, un miedo que nunca había sentido antes. Podía escuchar pasos, podía oír motores, murmullos lejanos, pero nadie se detenía. Intentó mover un dedo, luego una mano, pero su cuerpo seguía sin obedecer. Sentía el frío del suelo en sus mejillas y el sabor salado de una lágrima que no pudo limpiar. El mundo parecía continuar sin verla, como si fuera invisible, como si su cuerpo tirado en el suelo no significara nada para nadie. Lucía comenzó a recordar cosas de su vida, momentos felices, personas queridas, como si su mente buscara consuelo ante la idea terrible de estar atrapada en un cuerpo inmóvil. Pensó en su madre, en su hermano pequeño, en amigos que siempre decían si necesitas algo, aquí estoy. Pero ninguno estaba ahí. Ninguno sabía lo que estaba pasando. Nadie imaginaba que ella estaba paralizada, con miedo, esperando que alguien por fin la mirara de verdad. Un grupo de personas pasó cerca. Una mujer murmuró, tal vez está borracha. Un hombre dijo, no te metas, mejor sigue caminando. Un joven escuchó su respiración agitada, pero bajó la mirada y aceleró el paso. Lucía sintió como si el mundo entero hubiera decidido abandonarla en ese momento. Su corazón latía rápido, pero su cuerpo seguía mudo, rígido, congelado por dentro. El sol empezó a moverse y la sombra de un edificio cubrió su cuerpo. Ahora tenía frío y la piel comenzaba a temblar. Quería gritar, pero su garganta no respondía. Quería extender la mano, pero sus dedos seguían inmóviles. Cada segundo se volvía más largo que el anterior, y su mente empezó a imaginar lo peor, quedarse así para siempre, perder la vida sin que nadie lo notara, desaparecer en silencio. El tiempo pasaba lento, y la calle, que antes parecía normal, ahora parecía enorme, distante, ajena. La gente seguía viviendo, hablando, caminando, y ella seguía ahí, atrapada en un cuerpo que no la obedecía. Pensó que tal vez nadie vendría, que tal vez ese era su destino, quedar olvidada en un rincón del mundo. Pero incluso con el miedo dentro, una pequeña parte de ella seguía esperando. Esperaba que alguien se detuviera, que alguien la escuchara, que alguien viera que no era solo una caída, que algo grave estaba pasando. Esa esperanza, aunque pequeña, era lo único que la mantenía despierta. Y mientras seguía allí, inmóvil y en silencio, el destino preparaba el momento en que una persona diferente aparecería. Pero ella aún no lo sabía. Ella solo sentía el frío del suelo, el peso de su propio cuerpo y el vacío de la indiferencia humana. Lucía seguía en el suelo, inmóvil, sintiendo como el tiempo se hacía más pesado. Su respiración era lenta y su mente intentaba mantenerse despierta, pero el miedo comenzaba a crecer dentro de ella como una sombra que no podía detener. Sabía que necesitaba ayuda, sabía que algo grave estaba pasando, pero nadie parecía entenderlo. Los pasos seguían pasando a su lado, voces iban y venían, pero ninguna se detenía para mirarla con atención real. Era como si el mundo hubiera decidido ignorar su existencia. Un niño pasó cerca con su madre.
El niño la señaló con el dedo y preguntó qué le ocurría. La madre tiró de su brazo y dijo en voz baja que no mirara, que no era asunto suyo. Lucía escuchó esas palabras y sintió un dolor nuevo, un dolor que no venía del cuerpo, sino del corazón. Era como si la humanidad alrededor se hubiera vuelto fría, distante, incapaz de sentir compasión. Un hombre con traje pasó hablando por teléfono. La vio de reojo, pero siguió caminando sin detener su conversación. Comentó algo sobre negocios, rió ligeramente y desapareció entre la gente. Lucía quiso creer que alguien, cualquiera, tendría suficiente empatía para detenerse, pero cada minuto demostraba lo contrario. Su cuerpo seguía inmóvil, como una piedra abandonada en medio del camino, esperando ser olvidada. Un grupo de jóvenes pasó junto a ella y uno de ellos dijo que parecía dormida. Otro se burló, diciendo que tal vez estaba fingiendo para llamar la atención. Las risas se alejaron mientras Lucía sentía más lágrimas rodar por su rostro. No podía limpiarlas, no podía mover sus manos, solo podía sentir el peso del desprecio y la indiferencia ajena. El sol comenzó a bajar y la sombra de los edificios se hizo más grande. El frío empezó a penetrar su ropa y a recorrer su piel como agujas invisibles. Lucía trató nuevamente de mover sus dedos, pero no obtuvo respuesta. El miedo se transformó en desesperación. Sentía que su cuerpo le pertenecía, pero ya no podía controlarlo. Era una prisión sin barrotes, una cárcel silenciosa donde solo ella podía escuchar sus pensamientos. Escuchó a dos personas discutir cerca. Uno dijo que deberían llamar a alguien, pero el otro respondió que no se metieran en problemas, que tal vez ella estaba loca o peligrosa. Después se alejaron, dejando en el aire una sensación amarga, como si la idea de ayudar fuera algo absurdo, algo que nadie quería cargar sobre sus hombros. Lucía recordó momentos simples de su vida, caminar sin pensar, mover sus manos, tomar un vaso de agua, levantar la cabeza, girar el cuerpo en la cama. Nunca imaginó que algo tan básico pudiera desaparecer en un segundo. Ahora cada pequeño gesto parecía un recuerdo lejano, algo que ya no era parte de ella. Intentó no entrar en pánico, pero su corazón latía rápido, como si quisiera escapar de su pecho. Un perro callejero se acercó, la observó con curiosidad, olió su ropa y luego se marchó. Fue la única criatura que se detuvo sin juzgarla, sin miedo, sin ignorancia. Lucía sintió que incluso un animal había mostrado más atención que los humanos que pasaban junto a ella. Pensó que tal vez el mundo estaba cambiando, tal vez la gente se había vuelto incapaz de sentir, incapaz de mirar a los demás con humanidad. El ruido de autos, pasos y conversaciones seguía llenando el aire. Pero para ella, todo sonaba distante, como si estuviera debajo del agua. Sus ojos comenzaban a perder fuerza, sus párpados pesaban, pero sabía que si los cerraba, tal vez no volvería a abrirlos. Luchó por mantenerse consciente, luchó por seguir respirando, luchó por no perderse en la oscuridad. Entonces escuchó a alguien decir, no es mi problema. Otra voz respondió, si fuera grave, alguien ya la habría ayudado. Lucía comprendió que el mundo estaba lleno de personas que esperaban que otros hicieran lo correcto, pero nadie daba el primer paso. Era una cadena interminable de indiferencia, miedo y excusas. El viento comenzó a soplar más fuerte y su cuerpo tembló, pero no por decisión propia, sino por la temperatura que bajaba lentamente. Pensó en pedir perdón, en gritar, en llamar por su nombre a alguien, pero su voz seguía atrapada. Sentía que la vida se le escapaba poco a poco, no solo por la parálisis, sino por el abandono. Y justo cuando creyó que ya no quedaba esperanza, escuchó pasos diferentes. No eran rápidos, no eran indiferentes, no eran temerosos. Eran firmes, pausados, atentos. Lucía no podía girar la cabeza, pero sintió la presencia de alguien que no pasó de largo, alguien que se detuvo, alguien que la miró con verdadera preocupación. Esa presencia cambiaría todo. Pero ella aún no sabía quién era. Lucía sentía la presencia de alguien cerca, pero aún no sabía quién era ni qué intención tenía. Su cuerpo seguía inmóvil, y aunque sus ojos podían ver un poco hacia arriba, la figura permanecía fuera de su campo de visión. Por un momento pensó que tal vez esa persona también pasaría de largo, como todos los demás, como si fuera otra sombra sin corazón, otra mirada vacía incapaz de ver su sufrimiento. El miedo volvió a crecer dentro de ella, un miedo profundo que parecía morderle el alma. Su respiración se aceleró, no porque pudiera controlarla, sino porque el terror la dominaba. La idea de quedarse sola para siempre comenzó a tomar forma en su mente. Pensó que tal vez nadie vendría,
que quizá esa presencia era solo una ilusión creada por su desesperación. Y entonces, su mente empezó a imaginar lo peor. Imaginó que su cuerpo quedaría ahí hasta la noche, que el frío la congelaría lentamente, que su corazón se debilitaría hasta detenerse. Imaginó que nadie preguntaría por ella, que su nombre no sería recordado, que su historia terminaría en silencio. Lucía intentó mover un dedo, pero no pudo. Intentó girar la cabeza, pero el dolor era demasiado fuerte. Intentó formar palabras, pero su voz seguía atrapada, como si hubiera desaparecido del mundo. Su mente, sin poder moverse, comenzó a viajar a lugares oscuros, a recuerdos que no quería traer, a miedos que nunca había sentido. Se vio niña, sola en un pasillo de escuela, escuchando risas que no la incluían. Se vio en un hospital años atrás, esperando noticias de alguien que nunca volvió. Se vio pequeña, frágil, invisible. Los pensamientos se mezclaban con la realidad. Ya no sabía si estaba despierta o soñando, si el mundo seguía girando o si estaba atrapada en un espacio donde solo existían el silencio y el dolor. Sintió que su corazón latía muy rápido, y luego muy lento, como si dudara si debía seguir funcionando. Pensó que tal vez era mejor cerrar los ojos y dejar que todo terminara. Tal vez así no tendría que sentir más miedo. Pero justo cuando la oscuridad parecía más grande, escuchó una voz. Era suave, tranquila, diferente a todas las voces que habían pasado antes. No era una voz que juzgaba, ni una voz distante, ni una voz que buscaba excusas. Era una voz que preguntaba con verdadero interés. ¿Estás bien? Lucía quiso llorar, pero ya no le quedaban lágrimas. Esa simple pregunta se sintió como una luz, una pequeña chispa en medio de una noche larga. Nadie le había preguntado nada desde que cayó. Nadie había mostrado preocupación real. Esa voz rompió la cadena de indiferencia que la había rodeado desde que tocó el suelo. La voz volvió a hablar, más cerca esta vez. No te muevas, estoy aquí contigo. Esas palabras le dieron un poco de calma, pero el miedo aún seguía ahí. Su mente, todavía atrapada en el terror, pensó, ¿y si esa persona le hacía daño? ¿Y si era alguien peligroso? ¿Y si se aprovechaba de su vulnerabilidad? El miedo no desaparece rápido, incluso cuando aparece una esperanza. El sonido de un abrigo rozando el suelo llegó a sus oídos. La persona se arrodilló a su lado. Lucía podía sentir su calor, podía oler su ropa, podía escuchar su respiración. Era real. No era una imaginación, no era un pensamiento, no era una sombra indiferente. Era alguien que había decidido detenerse. El miedo dentro de ella comenzó a transformarse, no en tranquilidad total, pero sí en algo más suave, algo parecido a un hilo de confianza. La voz habló otra vez, con paciencia, con cuidado. Parpadea si puedes escucharme. Lucía reunió toda la fuerza que le quedaba. No sabía si lograría hacerlo, pero lo intentó. Tardó unos segundos, que para ella fueron eternos, pero finalmente, sus párpados se movieron. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero lleno de significado. El desconocido lo notó. Su voz sonó aliviada. Bien. Estás consciente. No estás sola. Esas palabras entraron en su mente como agua tibia, como algo que suaviza una herida abierta. Lucía sintió que el miedo oscuro que se había apoderado de ella empezaba a deshacerse, como humo que se pierde en el aire. Aún seguía paralizada, aún no había ayuda profesional, aún no sabía si volvería a moverse, pero por primera vez desde el accidente, no se sintió abandonada. El desconocido llamó a emergencias, pero no se alejó de ella. No la dejó sola ni un segundo. Puso su abrigo bajo su cabeza para que no tocara el suelo frío. Le habló con calma, como si ya la conociera, como si su vida importara. Lucía escuchó cada palabra, como si fueran anclas que la mantenían conectada al mundo, alejando los pensamientos oscuros que habían comenzado a consumirla. Y en ese momento, mientras el miedo se debilitaba y la esperanza empezaba a crecer, Lucía entendió algo profundo. A veces, un solo ser humano puede ser la diferencia entre hundirse y sobrevivir. El desconocido permaneció junto a Lucía, arrodillado en el suelo, sin miedo, sin dudas y sin esa distancia fría que todos los demás habían mostrado. Su presencia era firme, cálida, humana. Mientras sostenía el teléfono hablando con emergencias, seguía observándola para asegurarse de que no perdiera la conciencia. Su voz era tranquila,
pero dentro de él había preocupación real, una preocupación que se podía sentir en cada palabra que pronunciaba. Cuando terminó la llamada, dejó el teléfono a un lado y se inclinó un poco más hacia ella. Sus ojos buscaban los de Lucía, tratando de transmitir calma. No la conocía, no sabía su nombre, no sabía qué había pasado, pero eso no importaba. Para él, lo único importante era que ella estaba ahí, tirada en el suelo, sin poder moverse, y necesitaba ayuda urgente. Mi nombre es Mateo, dijo con suavidad, como si presentarse fuera una forma de acompañarla. No te voy a dejar sola. Lucía escuchó ese nombre y sintió algo parecido a un alivio. No podía responder, no podía hablar, pero su mente reaccionó. Mateo. Ese nombre se convirtió en un punto de apoyo, una pequeña luz dentro del caos. Él tomó su mano con cuidado, no para moverla, sino para que ella sintiera contacto humano, para que supiera que alguien estaba ahí, realmente ahí. El viento soplaba más frío ahora, y Mateo se dio cuenta de que el cuerpo de Lucía temblaba ligeramente. Sin pensarlo dos veces, se quitó su abrigo y lo colocó sobre ella, cubriéndola con suavidad. No le importó sentir frío él mismo, no le importó ensuciar la ropa, no le importó que la gente lo mirara. Solo le importaba protegerla del frío del suelo y de la indiferencia del mundo. Algunas personas empezaron a detenerse, no para ayudar, sino para mirar. Algunos cuchicheaban, otros sacaban sus teléfonos para grabar, creyendo que era solo otro incidente curioso para compartir. Mateo levantó la cabeza y los observó con seriedad. Su mirada decía lo que sus palabras no dijeron: si no ayudan, al menos respeten. La gente sintió esa energía y se alejó. Nadie quería enfrentarse a una conciencia que reflejara su propia falta de humanidad. El espacio alrededor quedó más tranquilo, más íntimo, como si ese pequeño rincón de la calle se hubiera convertido en un refugio improvisado. Mateo volvió a hablar con ella, con voz baja, pausada. La ambulancia viene en camino. No te asustes. Estás respirando, estás consciente. Yo estoy contigo. Lucía sintió como esas palabras se quedaban dentro de ella, como si fueran un ancla que la mantenía en la realidad. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un peso menor. La soledad se había roto, la oscuridad mental había perdido fuerza. Ella no podía moverse, pero ya no estaba abandonada. El tiempo pasó lento, pero diferente al de antes. Cada minuto tenía la presencia de Mateo, su mano firme, su voz serena, su mirada atenta. Lucía intentó mover su mano para apretarla, pero no pudo. Aún así, él seguía sosteniéndola, como si hubiera entendido que ese gesto era más que suficiente. Un coche se detuvo cerca y una mujer bajó, mirando la escena con preocupación falsa. Preguntó con voz dramática qué había pasado, pero cuando Mateo le pidió que esperara con ellos hasta que llegara la ambulancia, ella dijo que tenía prisa y se marchó. Su perfume quedó en el aire unos segundos, pero su humanidad nunca estuvo ahí. Mateo suspiró, pero no se rindió. Sabía que la ayuda oficial podía tardar y sabía que Lucía necesitaba mantener la calma. Se sentó en el suelo, justo a su lado, ignorando la suciedad, ignorando el frío, ignorando todo lo que el mundo consideraría incómodo. Él estaba ahí porque así lo había decidido, porque para él ayudar no era una carga, sino un acto natural. Lucía lo observó desde el rabillo del ojo. No sabía cómo alguien podía ser tan diferente a los demás, tan contrario a la indiferencia que había sentido desde su caída. Su mente buscó explicación, pero no encontró ninguna lógica. A veces la bondad aparece sin motivo, sin aviso, sin recompensa. Mateo comenzó a hablarle de cosas simples, de manera suave, como si temiera romperla. Escúchame. Estás respirando. Eso es bueno. Puedes escucharme. Eso también es bueno. No te duermas. Estoy aquí. No te voy a dejar. Esas palabras se volvieron un puente entre la desesperación y la esperanza. Lucía sintió que algo en su interior se aferraba a esa voz, como si fuera una cuerda que la mantenía fuera del abismo mental en el que había estado cayendo. A lo lejos se escuchó una sirena. Primero débil, luego más clara, luego más cercana. Mateo sonrió, una sonrisa pequeña, sincera, llena de alivio. Ya vienen, dijo con un susurro cálido, ya te van a ayudar. Lucía sintió algo dentro de ella, no era movimiento, no era fuerza física, era algo emocional, profundo, inesperado. Por primera vez desde que cayó al suelo, sintió esperanza real.
La sirena seguía sonando cada vez más cerca, y aunque Lucía no podía mover su cuerpo, podía sentir como su corazón latía con más fuerza. No sabía cuánto tiempo llevaba en el suelo, pero ahora cada segundo parecía crucial. Mateo seguía a su lado, sin soltar su mano, atento a cada pequeño cambio en su respiración. Él miraba hacia la calle, esperando ver la ambulancia doblar la esquina, pero al mismo tiempo mantenía su atención en Lucía, como si temiera que algo pudiera pasar si apartaba la vista de ella. Finalmente, el vehículo blanco apareció. Las luces parpadearon en el reflejo de las ventanas, y el sonido llenó el aire como una señal de rescate. 2 paramédicos bajaron rápidamente y se acercaron. Mateo levantó una mano para guiarlos, como si él fuera parte del equipo, como si él también tuviera una responsabilidad sobre el destino de Lucía. Uno de los paramédicos, una mujer de rostro serio, se inclinó junto a ella y empezó a hacer preguntas. ¿Está consciente? ¿Respira bien? ¿Se ha movido? Mateo respondió antes de que Lucía pudiera intentarlo. Sí, está consciente. No puede hablar. No puede mover su cuerpo. Cayó y no ha podido moverse desde entonces. La paramédico asintió y empezó a revisar el cuello, la postura, la respiración. El otro paramédico sacó una camilla plegable y preparó un collarín. Sus movimientos eran rápidos, precisos, pero Lucía sintió un pequeño temor. No conocía a esas personas, no sabía qué iba a pasar, no sabía si el dolor aumentaría o si su cuerpo reaccionaría mal. Mateo lo notó y habló con suavidad. Estás en buenas manos. Te están ayudando. Yo estoy aquí. Esa frase volvió a darle calma. Los paramédicos la movieron con extremo cuidado, colocándola sobre la camilla sin doblar su cuello. Cada movimiento era milimétrico, pero aún así, Lucía sintió un dolor agudo recorrer su columna. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Mateo, sin pensarlo, acercó su rostro para que ella pudiera verlo. No pasa nada, dijo él con voz cálida. Lo estás haciendo bien. Aguanta un poco más. Los paramédicos levantaron la camilla y comenzaron a llevarla hacia la ambulancia. Mateo caminó a su lado, como si fuera parte del procedimiento, como si tuviera derecho a estar ahí. La paramédico lo miró y preguntó. ¿Es familiar? Mateo se quedó en silencio un segundo. Lucía sintió miedo de que lo obligaran a alejarse. Pero entonces él respondió. No. Pero no voy a dejarla sola. La paramédico lo observó un instante más, luego asintió. Tal vez vio algo en su mirada, algo sincero, algo que no requería explicación. Lo dejaron subir. Dentro de la ambulancia, el espacio era pequeño, lleno de luces suaves y aparatos. El motor encendió y el vehículo comenzó a moverse. Lucía sintió cómo vibraba la camilla bajo ella y cómo el sonido del mundo exterior se apagaba poco a poco. Mateo se sentó junto a su cabeza y siguió hablándole, como si su voz fuera parte del tratamiento. Respira lento. Yo estoy aquí. No te voy a dejar. Los paramédicos colocaron sensores, revisaron pulso, temperatura y reflejos. Hablaban entre ellos con términos técnicos que Lucía no entendía. Pero sí entendía la expresión en sus rostros: preocupación, urgencia, incertidumbre. Nadie sabía aún si su parálisis era temporal o algo más grave. La ambulancia avanzaba rápido, esquivando autos, acelerando en rectas, frenando en esquinas. Cada movimiento hacía que el cuerpo de Lucía sintiera presión y tensión. Pero cada vez que su respiración se aceleraba, Mateo la calmaba. Ya falta poco. Resiste. No estás sola. Lucía deseaba poder responder, aunque fuera con un susurro. Deseaba decir gracias, no te vayas, tengo miedo. Pero ninguna palabra salía. Todo lo que podía hacer era mirar sus ojos, esos ojos que no mostraban obligación, sino elección. En un momento, uno de los paramédicos dijo: si pierde la conciencia, avísenos de inmediato. Mateo asintió con firmeza, como si le hubieran dado una tarea vital. Desde ese instante, no apartó los ojos de ella ni un segundo. Lucía sintió algo profundo, alguien le estaba cuidando como si su vida importara, como si ella fuera valiosa, como si no fuera invisible. La ambulancia finalmente se detuvo frente al hospital. Las puertas se abrieron y el aire cambió. Sonidos nuevos llenaron el espacio, voces, pasos rápidos, instrucciones, monitores. La camilla fue bajada y llevada por un pasillo largo, iluminado con luces blancas y frías.
Mateo caminó junto a ella, manteniendo el ritmo, sin dejar espacio para que los separaran. Una enfermera le dijo: «Debe esperar afuera». Pero Lucía sintió pánico. Sus ojos se llenaron de súplica. Mateo lo vio. No lo pensó. Solo un momento más, pidió, con una voz firme pero respetuosa. La enfermera dudó, y permitió unos segundos más. Mateo se inclinó, acercó su mano a la de ella, y habló por última vez antes de que la puerta se cerrara. «No tengas miedo. Estoy aquí. No me voy a ir». Y entonces, Lucía sintió algo que no había sentido desde antes del accidente. La puerta del área de emergencia se cerró detrás de Lucía, dejando a Mateo afuera, con las manos aún tibias por haber sostenido las de ella. Él respiró hondo, no por cansancio físico, sino por la carga emocional del momento. No la conocía, pero sentía como si de alguna manera estuviera conectado a su destino. Caminó hacia la sala de espera, con pasos lentos, sin saber cuánto tiempo pasaría allí, pero con la decisión clara de no marcharse. Dentro, Lucía fue rodeada por médicos y enfermeras que comenzaron a revisar su estado. Colocaron aparatos, midieron pulsaciones, examinaron reflejos y preguntaron su nombre, aunque sabían que ella no podía responder. Uno de los doctores observó con atención la rigidez de su cuello y la falta de movimiento en brazos y piernas. Su expresión era seria, pero no desesperada. «Puede ser un trauma neurológico temporal», dijo el doctor a su equipo. «Necesitamos hacer estudios». Lucía escuchó esas palabras mientras la trasladaban hacia una sala con máquinas grandes y luces blancas. No entendía el lenguaje médico, pero había algo en el tono que le dio un poco de esperanza. «Temporal». Esa palabra resonó dentro de ella como un faro en medio de la niebla. Temporal significaba que tal vez no sería para siempre, que tal vez su cuerpo volvería a moverse, que tal vez no quedaría atrapada en sí misma. Mientras tanto, en la sala de espera, Mateo se sentó en una silla dura de plástico. A su alrededor, otras personas esperaban también, pero ninguna parecía tener la misma tensión silenciosa en el rostro. Él no miraba el teléfono, no revisaba mensajes, no veía la hora. Solo miraba hacia la puerta por donde se habían llevado a Lucía, como si pudiera vigilarla con los ojos, como si su sola presencia ayudara a mantenerla con vida. Las horas pasaron. 1, luego 2, luego 3. Nadie salió a decirle nada. Nadie le ofreció información. Nadie le preguntó si era familia. Pero él siguió esperando, con el abrigo sobre sus piernas y las manos entrelazadas. Podría haberse ido, podría haber dicho ya cumplí, podría haber elegido regresar a su vida normal, pero algo dentro de él no se lo permitía. Dentro del hospital, Lucía terminó los estudios y fue llevada a una sala más tranquila. Los médicos hablaban entre ellos, revisando imágenes y datos. Finalmente, uno se acercó a ella y habló con una voz clara. «Parece que la parálisis es resultado del impacto. No hay fractura en la columna. No hay daño permanente visible. Con tiempo, puede recuperar el movimiento». Lucía sintió como una emoción fuerte crecía dentro de ella. No podía sonreír, no podía llorar, no podía moverse, pero por dentro, algo se iluminó. Recuperación. Tiempo. Posibilidad. Vida. Palabras invisibles, pero poderosas. El médico añadió: «Vamos a observarte. Si todo va bien, empezarás a sentir pequeñas respuestas. Pequeñas respuestas. Un dedo, una mano, un suspiro, una señal». Lucía cerró los ojos, no por debilidad, sino por alivio. Mientras tanto, Mateo seguía en la sala de espera. Una enfermera pasó y lo miró con curiosidad. No era común ver a alguien esperar tantas horas por una persona desconocida. Finalmente se acercó. «¿Usted es familiar de la paciente?», preguntó. Mateo negó con la cabeza. No. Pero estaba sola cuando cayó. No tenía a nadie. «No quiero que despierte sin alguien cerca». La enfermera lo observó unos segundos. En su rostro apareció una expresión que no era médica, sino humana. Entonces le dijo: «Puede esperar un poco más. Cuando tengamos noticias, se las daremos». Pasó otra media hora antes de que un doctor saliera. Mateo se levantó de inmediato, como si lo hubieran llamado por su nombre. «La paciente está estable», dijo el médico. «Creemos que la parálisis es temporal.
necesitará observación y tiempo. Aún no puede moverse, pero está consciente. Mateo sintió como sus hombros se relajaban por primera vez desde que la encontró en la calle. No era su responsabilidad, no era su obligación, pero la noticia lo afectó como si lo fuera. ¿Puedo verla?, preguntó. El médico dudó. No es familiar. Pero antes de terminar, añadió. Pero ha estado aquí todo este tiempo. 5 minutos. Solo 5. Mateo agradeció con la mirada, sin palabras, y caminó por el pasillo siguiendo al doctor. Cada paso resonaba con el peso de todas las emociones acumuladas. Cuando entró a la habitación, vio a Lucía recostada, conectada a equipos, pero con los ojos abiertos. Ella lo vio. Y en esos ojos, Mateo leyó algo que ningún gesto necesitaba complementar. Reconocimiento. Alivio. Gratitud. Humanidad. Aunque no podía hablar, Lucía expresó todo con una sola lágrima que rodó por su mejilla. Mateo se acercó y dijo con voz baja. Te lo dije. No estás sola. En ese instante, Lucía intentó mover un dedo de la mano. Fue apenas 1 milímetro. Pero fue el comienzo. El movimiento fue pequeño, casi invisible, como el temblor de una hoja cuando sopla una brisa suave. Pero para Lucía, aquel leve gesto del dedo fue como escuchar un trueno después de una larga noche silenciosa. Su mente lo sintió antes de que pudiera confirmarlo. Había vida dentro de su cuerpo. Había respuesta. Había esperanza real. Mateo lo vio también, aunque al principio creyó que su imaginación le jugaba una trampa. Se inclinó un poco más, observó con atención, y entonces lo vio de nuevo, un pequeño intento, una señal clara. Sus ojos se abrieron con emoción contenida. Lo hiciste, dijo en voz baja. Te estás moviendo. Lucía quiso llorar, pero ahora no por miedo, sino por alivio. Esa mínima respuesta significaba mucho más que un gesto físico. Era la prueba de que no estaba perdida, de que su cuerpo no la había abandonado, de que el diagnóstico del médico era verdadero. Era el primer paso hacia su recuperación. Mateo apretó suavemente su mano, con cuidado de no lastimarla, y llamó a la enfermera. Ella entró con rapidez y observó. Luego llamó al doctor. El médico llegó unos minutos después y revisó el movimiento con profesionalidad, pero incluso él no pudo ocultar una pequeña sonrisa. Esto es una buena señal, dijo. Tu cuerpo está empezando a responder. Ahora necesitamos paciencia. Paciencia. Esa palabra parecía grande, pesada, larga. Pero ahora, Lucía estaba dispuesta a cargarla. Si había logrado mover un dedo, entonces podía lograr mucho más. El miedo, aunque aún presente, ya no la dominaba por completo. Había una puerta abierta, un camino posible, una luz adelante. El doctor explicó que necesitaría terapia, descanso y observación. No sería inmediato, no sería fácil, pero tampoco sería imposible. Lucía escuchó todo con los ojos, porque aún no podía hablar, pero cada palabra la fortalecía por dentro. Cuando el médico salió, Mateo volvió a sentarse junto a ella. El silencio entre ambos ya no era incómodo. Era un silencio lleno de emoción, lleno de significado. Lucía pensó que nunca en su vida había sentido tanta gratitud hacia alguien. No sabía quién era ese hombre, de dónde venía, qué hacía en su vida antes de encontrarla, pero sí sabía algo con certeza. Sin él, tal vez ahora estaría sola, perdida, resignada a la oscuridad. El tiempo siguió pasando y Lucía intentó mover el dedo de nuevo. Esta vez, el movimiento fue un poco más claro. No era grande, pero sí más firme. Mateo sonrió, una sonrisa cálida, sincera, orgullosa, como si él también estuviera avanzando junto a ella. Paso a paso, dijo con suavidad. Cada pequeño avance cuenta. Lucía lo miró con intensidad. Quiso preguntarle por qué estaba ahí, por qué no se había ido, por qué se preocupaba por alguien que no conocía. Pero también comprendió que, a veces, las respuestas no vienen con palabras, sino con acciones. La enfermera entró más tarde con una bandeja y revisó los signos vitales. También observó el movimiento del dedo y dijo: Esto va bien. Si continúa así, pronto podrá mover la mano completa. Lucía sintió una emoción profunda. Imaginó mover la mano, luego el brazo, luego sentarse, luego caminar.
Cada imagen era como una película que le daba fuerza. Su cuerpo aún no obedecía, pero su mente estaba despierta, clara y más firme que antes. La enfermera salió y dejó la habitación en silencio otra vez. Mateo se estiró un poco en la silla, pero no dio señales de irse. Lucía lo observó. Él tenía ojeras leves, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Había pasado muchas horas allí, esperando por alguien que no era parte de su vida. Ella quiso agradecer. Quiso decir gracias, me salvaste, no sé quién eres pero significas mucho. No pudo decirlo con palabras, pero lo dijo con la mirada, con una lágrima suave que rodó por su mejilla sin dolor. Mateo la vio y entendió. No tienes que decir nada, respondió. Te entiendo. Más tarde, el cansancio comenzó a pesar sobre Lucía. Sus ojos se cerraban poco a poco. Mateo se levantó ligeramente, pensando que tal vez debía dejarla descansar, pero antes de irse escuchó un sonido leve, casi imperceptible. Era la voz de Lucía, frágil como un susurro roto. No te vayas. Mateo se quedó inmóvil. No esperaba escuchar palabras tan pronto. No esperaba que ella pudiera hablar. Su corazón se apretó con emoción. No me voy, respondió. Estoy aquí. Lucía cerró los ojos con tranquilidad, sabiendo que no despertaría sola, que no estaría abandonada, que alguien elegido por el destino estaba a su lado. Mientras ella dormía, Mateo se quedó sentado, vigilando, protegiendo, acompañando. No sabía por qué lo hacía, pero sí sabía que era lo correcto. Y a veces, lo correcto no necesita explicación. Lucía despertó horas después, con la luz suave del amanecer entrando por la ventana del hospital. Su cuerpo seguía pesado, pero algo se sentía diferente. Intentó mover su mano, y esta vez, con un esfuerzo lento, los dedos respondieron un poco más. No era un movimiento perfecto, ni fuerte, pero era real. Su brazo también mostró un leve impulso, como si el cuerpo entero estuviera recordando cómo funcionar. Mateo estaba allí, sentado en la misma silla, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante por el cansancio. No se había ido. No había cambiado de postura demasiado. Parecía que había pasado la noche entera cuidando su respiración con los oídos, como si temiera que al cerrar los ojos por completo pudiera perderla. Lucía lo observó en silencio, y el simple hecho de verlo ahí hizo que su corazón se llenara de algo cálido. Nadie de su familia estaba presente, nadie había llamado, nadie había llegado durante la noche. Pero él sí. Él, un desconocido, se había convertido en la única presencia constante. La puerta se abrió y una enfermera entró para revisar los signos vitales. Sonrió al ver el movimiento del brazo. Esto es muy bueno, dijo. Si sigue así, pronto podrás mover más partes del cuerpo. Lucía intentó hablar. La voz salió débil, rasposa, pero audible. ¿Cuándo podré levantarme? La enfermera respondió con suavidad. Con terapia y paciencia. Tu cuerpo está despertando poco a poco. Cada avance es importante. Cuando la enfermera salió, Mateo levantó la cabeza, despertando del cansancio acumulado. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y él sonrió, no con triunfo, sino con alivio sincero. Te moviste más, dijo. Lo vi. Lucía quería decir muchas cosas, pero aún no tenía fuerza para todas. Aún así, logró una frase sencilla. Gracias, por quedarte. Mateo negó con la cabeza con humildad. No tienes que agradecerme. Pero sí tenía. Y lo sabía. Horas después, la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró una mujer con expresión preocupada, la madre de Lucía. Detrás de ella llegó un hermano mayor y, unos minutos más tarde, una tía. Todos hablaban rápido, nerviosos, preguntando qué había pasado, diciendo que no habían visto los mensajes, que no sabían, que pensaban que estaba bien. Lucía los observó con calma. No sentía enojo, pero tampoco sentía el alivio que esperaba. Habían llegado tarde, cuando el miedo ya había pasado, cuando la soledad ya la había marcado, cuando el desconocido ya había ocupado el lugar que ellos dejaron vacío sin querer. La madre de Lucía miró a Mateo con duda. ¿Usted quién es? Mateo se levantó despacio. No quería incomodar, no quería protagonismo. Solo estaba cerca cuando ella cayó, respondió. No quise dejarla sola. La madre asintió,
pero no comprendió del todo lo que esas palabras significaban. Lucía sí. Los médicos entraron poco después para explicar que la recuperación sería progresiva, que no habría secuelas permanentes si continuaba respondiendo, que la mente fuerte ayudaría al cuerpo. Mientras hablaban, Lucía siguió moviendo la mano, luego un poco el brazo, y más tarde logró levantar levemente la cabeza sin sentir dolor extremo. Cada avance hacía que Mateo sonriera con un orgullo silencioso, como si él también estuviera sanando junto a ella. Al mediodía, los doctores dijeron que Lucía debía descansar sin interrupciones. La familia se quedó un rato más, hablando entre ellos, revisando teléfonos, haciendo planes. Mateo se levantó y se acercó a la cama. Sabía que era el momento de retirarse. Ya estás con tu familia, dijo con una voz tranquila. Ahora puedes seguir adelante. Lucía sintió un nudo en el pecho. No quería que se fuera. No quería perder esa presencia que había sido su refugio cuando no tenía a nadie. No, dijo con esfuerzo. No te vayas, todavía. Mateo dudó, sorprendido. No esperaba esa petición. La familia observó en silencio, sin saber qué lugar tenía él en esta historia. Pero entonces Lucía añadió con más claridad. Quiero que estés, cuando camine otra vez. Esas palabras lo tocaron profundamente. No eran una obligación. Eran una invitación. Un reconocimiento. Un vínculo. Mateo volvió a sentarse, esta vez no como un cuidador improvisado, sino como alguien que había sido elegido. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños milagros. Primero movió la muñeca. Luego pudo levantar el brazo. Después logró sentarse con ayuda. Y finalmente, con esfuerzo, lágrimas y una mezcla de dolor y determinación, se puso de pie por primera vez. Mateo estaba allí. No aplaudió. No lloró. Solo sonrió con una mirada que decía todo. Lo lograste. La familia también celebró, pero no entendían el significado profundo de aquel momento. El día del alta llegó. Lucía salió del hospital caminando despacio, con pasos pequeños pero firmes. Afuera, el aire se sentía más limpio, más real, más suyo. Miró a Mateo y dijo con voz suave. Ese día, nadie me ayudó, hasta que tú apareciste. No lo voy a olvidar. Mateo respondió con sencillez. N.